Bueno, hoy en Mariana Entrevista vamos a hablar de economía, vamos a hablar con Luciano Laspina, economista y diputado nacional por la provincia de Santa Fe, por Juntos por el Cambio, y además también es director del Centro de Estudios para el Progreso. ¿Qué tal, Luciano? Gracias por haber venido hoy. No, gracias por la invitación. Un placer, como siempre. Un placer. Bueno, naciste en Rosario, ahí en el interior. ¿Cómo fue venir a Buenos Aires, a la capital, y hacer una vida que tenga que ver con una profesión, con la economía? ¿Fue fuerte el cambio? ¿Siempre lo tuviste metido en tu cabeza? ¿Siempre quisiste hacerlo? Sí, fue fuerte el cambio y para la gente del interior siempre venir a Buenos Aires es como un gran desafío. Es la primera gran barrera que uno salta. Yo vine a hacer un máster en economía con la idea de irme a hacer un doctorado en Estados Unidos, después no pude hacerlo, pero siempre recuerdo que cuando vine a Buenos Aires tenía un solo contacto en mi agenda. O sea, de ahí partí, ¿no? O sea, uno empieza un recorrido largo y digamos, y súper desafiante. Y bueno, y lo viví como, la verdad, como una aventura y como con las ganas de superarse que uno tiene cuando es joven. Siempre fui un apasionado por la economía y tuve la oportunidad de venir a finales de la década del 90 hacer un máster a Buenos Aires y conocer a todos los tipos que miraba por televisión hablar de economía en aquella época. Justo fue profesor mío en aquel momento Roque Fernández, que era ministro de Economía, Pablo Guidetti, que era viceministro de Economía, Carlos Rodríguez, que había estado ahí, pero es uno de los académicos más importantes que ha dado la Argentina. Así que ahí lo conocí a Federico Sturzenegger. O sea, como que pasé de ser un estudiante, digamos, sin ningún contacto, a venir y codearme con tipos que admiraba mucho. Y sí, es una experiencia grande. Yo digo, para la gente del interior, de la misma forma que siento a veces que para gente que viene, peleándola de abajo, cuando uno asciende en la escala social, no digo en mi caso, pero estoy pensando en un jugador de fútbol o digamos, eso se valora mucho, digamos, ¿no? Y se vive muy intensamente. La verdad que... ¿Y se cuida? Sí, se cuida y se valora, sí. Yo creo que sí. Pero sí, me sorprendiste con la pregunta. Pero mucho más que cuando viene de arriba, ¿no? Sí, es como que a veces las cosas son más fáciles, pero... ¿Y después fueron más fáciles, digamos, cuando ya entraste en un camino, fueron más fáciles, o sentís que siempre hay que estar de alguna manera trabajando mucho para sostener lo que uno tiene, lo que uno logró? ¿Qué cosas, qué prioridades cambiaron a lo largo de todo este tiempo? No, creo que siempre es un desafío, digamos, seguir creciendo y seguir progresando. La vida te va poniendo distintos desafíos. No, pero es muy difícil el inicio porque obviamente la red de contacto, los consejos, eso es como llega todo un costo de aprendizaje y bueno, y después las condiciones se igualan y la vida te va llevando por distintos caminos. Me parece a mí que, digamos, es importante esa experiencia, digamos, en la formación de una persona, poder dar un salto importante. En algunos casos es irse al exterior, hay gente que lo hace, en otros casos gente que emprende una empresa nueva. Eso te da un crecimiento muy grande, digamos, aunque duela. Aunque sea muy complicado, ¿no? ¿Vos tenías un distanciamiento con tu padre biológico mucho tiempo? Como viene esta entrevista, ya me da miedo. ¿Tuviste mucho tiempo distanciado de tu papá? ¿Y eso cómo influyó en tu vida? Mis padres se divorciaron cuando yo era muy chico y bueno, por esas cosas que se van dando de los adultos, digo yo, que siendo adulto en aquel momento era niño. Se fue como enfriando la relación, sin saber cómo ni por qué. Y después ya era mi responsabilidad ir a buscarlo. Y yo me metí en el mundo, digamos, en la vorágine del trabajo y la política y todo uno lo va postergando, ¿no? O sea, eso también fue un costo, no un costo, digamos, una decisión que cuando vine acá, trabajaba, estudiaba como un loco, y bueno, se fue pasando el tiempo y lo reencontré ya muy tarde cuando mi padre estaba muy enfermo. Te maté con la pregunta. Sí, no venía preparado para hablar de economía. ¿No? Igual vamos a hablar de economía. Bueno, ¿cómo no? Y eso te debe haber marcado. Sí,
Sí, sí, sí. Obviamente, siempre cuento esto porque, digamos, yo hace 10 años que soy diputado, ¿no? Estoy a pocas horas de dar las urras, y agradecer el acompañamiento de todo el mundo y cerrar esa etapa que creo que me voy con la satisfacción del deber cumplido, pero dentro de ese deber cumplido siempre cuento que el día de la destitución de Julio De Vido, digamos que se contaban por un voto, 2 votos de diferencia, era muy complicado. Bueno, ese día, o el día anterior, la noche anterior, fallece mi padre. Y yo me quedé, voté la destitución de Julio De Vido y llegué tarde al velorio. Ese era mi compromiso con la política y con mi bloque, con mi partido. Cuando muchos a veces dicen que por un resfrío no van, por ejemplo, ¿no? Claro, y no votan, sí, que en sí, realidad sí. Eso no es real. Sí, claro. O sea, bueno, a ver, yo, digamos, cuando uno defiende un proyecto político, que en nuestro caso era cambiar la Argentina y sacarla del kirchnerismo, básicamente ese fue el leitmotiv yo diría de Juntos por el Cambio fue ese, yo soy del PRO, digamos, el PRO nació como un partido de gestión, encarnó otros valores, pero en definitiva el rol en la historia de que terminó ocupando era ponerle un freno al kirchnerismo que parecía que se llevaba todo por delante. Eso arrancó, digamos, bueno, en el 2009 un intento, después en el 2013 con, digamos, una alianza en aquel momento con Sergio Massa y Macri para ganarle a Cristina para evitar la reelección. Bueno, y después obviamente empezar a transformar el país. Ese era nuestro proyecto político. Yo creo que esa etapa hoy está cumplida. Yo creo que hoy el kirchnerismo es una fuerza, a pesar de todo este protagonismo que ha tomado Cristina, con su prisión, etcétera, y esta mística de algunos militantes, yo creo que es una fuerza que está, no digo en camino de extinción, pero muy debilitada, en la medida que obviamente aparezcan buenas opciones, ¿no? Y que al gobierno le vaya bien o que aparezcan terceras alternativas. Pero es una fuerza que tiene poco para ofrecer hacia adelante. Así que yo creo que nuestra misión en algún punto estuvo cumplida. Le pudimos poner un freno al kirchnerismo, empezar a plantear una Argentina distinta, y bueno, después pasaron cosas. Y hoy estamos acá. Así que ¿Qué balance haces de tu paso por el Congreso? ¿Sentís que desde ahí se pueden cambiar cosas o tuviste desilusiones? Es difícil cambiar cosas profundas. Uno puede aportar su granito de arena en algunas cosas. En mi caso, yo fui presidente de la Comisión de Presupuesto durante 4 años. ¿Sabías la letra chica de todo Sí. lo que... O sea, sos el que manejaba la letra chica Sí. de todos los proyectos del PLO, el que sabía lo que había que leer, lo que había que modificar, ¿no? Sí, mi trabajo era ese y negociar. En aquel momento yo negociaba mano a mano con Marco Lavagna, con Axel Kicillof, con Diego Bocio. O sea, el Congreso tenía algunas figuras pesadas en lo político y en lo técnico. Es un Congreso para ahí distinto al que hoy tenemos. Hoy es un Congreso más de gritos y de imposiciones que de debates. Pero siempre ha tenido sus formas de funcionamiento. Uno lo que hace cuando le toca hacer, básicamente el rol del diputado es defender un proyecto político, ¿no? Por supuesto a la gente, porque uno cree que en las ideas que uno defiende es en beneficio de la gente. Y de la Argentina o lo que sea, pero básicamente es un proyecto político y uno trabaja para eso. Uno trabaja, en mi caso, como presidente de la Comisión de Presupuesto, para que salieran las leyes que el Ejecutivo necesitaba. En algunas de esas leyes yo estaba en desacuerdo, digamos, porque me parecían que eran inoportunas o muy caras fiscalmente, digamos, pero bueno, el Ejecutivo pensaba que eso y yo trabajaba para pasar las leyes. Entonces, eso como primera cosa, digamos, el proyecto político. Y uno trabaja con esa idea, digamos, defender un proyecto político. Después cambiar cosas de fondo, bueno, es difícil. Yo siempre digo que a mí me tenía que en todo caso dar un premio más por los goles que hice, por los goles que atajé. Porque yo me pasaba recibiendo gente en la oficina del 4º piso, que es la Comisión de Presupuesto de Hacienda, pidiéndome aumentar impuestos para llevar esa plata a algún lado, aumentar algún gasto sin el financiamiento, y es impresionante. Ahí ves como las presiones de todos lados de la sociedad, algunas muy legítimas. Siempre, una vez me acuerdo que vino a verme el padre Pepe con Felipe Solá, y decía, bueno, vamos a poner un impuesto a la cerveza para una copa de leche, digamos, para distribuir, que yo, viste, decís,
Y esa era muy buena, decir, bueno, pero pará, la cerveza, ¿por qué la cerveza? Y si yo cada uno voy poniendo impuestos a cada uno, en un momento somos todos pobres, porque le pusiste impuestos primero a la cerveza, después al vino, después... Y en un momento estás ahogado de impuestos como ha pasado el kirchnerismo, o sea, estás gastando mucho más y al final lo que haces no, tampoco alcanza. Tampoco alcanza, entonces... Una vez vino a verme un diputado del PRO, me acuerdo, y me dijo, mirá, vamos a ponerle un impuesto, ponemos un impuesto al alimento para perros, para financiar una vacunación a los perros con sarna en las villas, ¿viste? Así. Bueno, pero para, ¿qué? El tipo que tiene perros, ¿por qué se tiene que hacer cargo de los perros con sarna en las villas? No, bueno, te gustan los perros. Bueno, me gustan los perros, pero no tiene nada que ver. Es decir, todas cuestiones fines, a lo mejor nobles, que le meten la mano en el bolsillo a alguien para darle a otro, y en un momento, que ese era el modelo kirchnerista, en un momento todo el mundo se mete la mano en el bolsillo con todo el mundo y todo el mundo es más pobre. La economía termina ahogada por impuestos. Bueno, frené un montón de cosas, después aumento de impuestos, aumento de gastos, malas regulaciones y bueno, ese creo que fue un rol importante. ¿Sentís que ahí tu trabajo fue como vos bien lo describís, ¿no? Como poner todo para defender el proyecto y no sé si vos te sentiste legitimado de la misma manera, con lo mismo que vos diste? Digo, dentro del PRO o dentro de Juntos por el Cambio, ponele. Algo que yo sé fue que estuviste muy cerca de Patricia Bullrich y después Patricia Bullrich, cuando tuvo que elegir a alguien para poner delante de su proyecto político, lo puso a Carlos Melconian, ¿no? ¿Cómo te pegó eso? Digo, a veces pasa en la vida, sí. Pasan esas cosas. Digo, ¿a vos cómo te pegó? No, a ver, obviamente no fue agradable, lo hablé mucho con Patricia, fue una decisión estrictamente electoral. Yo había apostado por Patricia cuando todo el mundo decía que Horacio era el próximo presidente. Y cuando de alguna forma perdemos las PASO de agosto, porque perdemos contra Milei, era como una gran paso antikirchnerista donde Milei saca 30 puntos y Patricia saca 17 y Horacio 11. Bueno, yo en aquel momento me di cuenta que no, era imposible llegar a la presidencia. Es muy difícil llegar a la presidencia con 17 puntos de base de apoyo, digamos, ¿no? O sea, 30 es poco, con lo que llegó Milei, 17 es muy poco. Por más que sea una PASO o lo que sea. Ya sabés, ahí. Y una decisión ahí del comando electoral, que dicho sea de paso, eso además es público, salió en varios lugares. Derek Hampton era el estratega de campaña de Patricia Bullrich, que es socio de Santi Caputo, que era el estratega de campaña de Milei, digamos, ¿no? Bueno, Derek Hampton sentía en aquel momento que Melconian era la persona como para ponerle una voz económica que se opusiera al relato económico de Milei, digamos, ¿no? Y bueno, me parece que esa fue una estrategia electoral que yo acepté y tuve la grandeza, tuve la grandeza de acompañar a Patricia hasta el último momento y estar en el búnker el día de la derrota. Otros no estuvieron, pero no importa. Yo estuve hasta el final. Y después cuando Patricia decide irse con la Libertad Avanza, en realidad nosotros decidimos apoyarlos en el balotaje. Y siempre recuerdo que fuimos muy pocos tipos donde antes del balotaje fuimos a la televisión a defender a Milei. Primero porque era difícil defenderlo, porque decía cosas extravagantes que después no hizo. Por ejemplo, la dolarización, el primer día voy a emitir un bono afuera. Bueno, segundo, pues nos había dicho de todo a nosotros, junto por el cargo, qué sé yo, que éramos cucas y cosas por el estilo. Pero fuiste igual. Pero fui igual, y fuimos pocos, siempre recuerdo, fue Iguacel, fue Pinedo, fue... muy pocos. Muchos de los que están ahora cerca del gobierno no fueron, seguro no fueron. Pero no importa, y lo fuimos a apoyar en el balotaje en aquel momento, porque obviamente queríamos derrotar a Sergio Massa, y era muy difícil en aquel momento porque Massa, te acordás que parecía que ganaba, porque incluso hay comentarios, videos de muchos analistas diciendo no, gana, olvídate, imposible. Estuvo muy cerca de ganar la primera vuelta, parecía que podía ganar muy fácil el balotaje. Obviamente el primero que la apoya es Patricia, Mauricio, no es que yo moví el amperímetro, quiero decir, pero había que ser valiente e ir al prime time una semana a defender a Milei después que nos habíamos peleado y eso. Y lo hice con total convicción. Cuando Patricia decide irse ya al gobierno, o sea, formar parte de la Libertad Avanza, ahí yo me quedé donde estaba. Preferí mantenerme donde estaba y sigo pensando que
que lo mejor para Argentina es que haya una alternativa, no una oposición, pero una alternativa por si a este gobierno le va mal. Digamos, si no puede ser que la única alternativa sea Kicillof ahora, o Cristina indultada, qué sé yo. Es una oferta muy pobre para los argentinos, digamos, ¿no? Que tiene un montón de matices. Y bueno, hoy hay dos ofertas electorales en los extremos, y a mí me parecía, cuando Patricia decide dar ese salto al gobierno de la Libertad Avanza, que había que preservar diferencias y matices. Y hasta el día de hoy lo creo, lo hablé con Macri en aquel momento, en agosto del 23. Lo voy a ver a Mauricio y él pensó que lo iba a ver para quejarme por Melconian. Y yo digo, no, mirá, Mauricio, creo que perdemos, creo que gana Milei. Después pasó que parecía que ganaba Massa, pero estoy hablando mucho antes, ¿no? Incluso de la primera vuelta. Estoy hablando entre las PASO y la primera vuelta. Y yo le dije, el PRO tiene que ser parte de una centroderecha, una fuerza republicana alternativa. No es fácil, no es para ahora quizás, apoyando a este gobierno, pero estando como opción. Y hasta el día de hoy pienso lo mismo, y ahora las circunstancias de alguna forma han ido llevando a Mauricio, al PRO, Mauricio en su rol ahora además de líder consultor o de líder espiritual, digamos, de los que venimos del PRO, pero no liderando él, porque en política se lidera como candidato, con votos. Es un juego que se juega con votos, no se juega solo con entrevistas televisivas, se juega con votos. Y entonces si uno no juega, como ahora no va a poder jugar Cristina, o no juega como no juega Macri porque no quiere, y bueno, el poder va para otro lado, digamos, ¿no? Pero digo, más allá de eso, creo que en ese momento yo, digamos, tomé cierta distancia de Patricia, no distancia afectiva, porque sigo siendo amigo y la veo. Y distancia política. Claro, pero esa distancia, pero no, digamos, decidiste otra cosa. De ir para otro lado. Y ahora es una primicia que dejás el Congreso en diciembre. Sí. Termina tu mandato y dejás el Congreso en diciembre. No vas a estar más como en ese lugar. No te vas a postular. Decidí no ir por una reelección. Básicamente hace 10 años que estoy ahí, y creo que di todo lo que tenía para dar desde el punto de vista político, técnico también. Tuve épocas de muchísimo protagonismo, negocié todas las leyes más importantes de presupuestos, reformas tributarias, pactos fiscales, y creo que es momento de dar un paso al costado. ¿En qué sentido? Creo yo que, como dije antes, y en esto soy consistente, creo que lo más importante cuando uno va como diputado es representar a la gente en función de un proyecto político y de un partido que es el que te vota, digamos, para algo. Hoy yo no veo que haya un proyecto político claro, más allá del kirchnerismo, que quiere destruir todo y volver al desastre que hicieron, para mí, en mi visión, o la Libertad Avanza. Y bueno, hay distintas formas de sentir o vivir la política. Yo creo que la política es una pasión. Cuando se convierte en una profesión y se pierde la pasión, digamos. Y uno empieza a decir, bueno, ¿cómo hago para acomodarme acá? Pero entonces ahora tengo que decir que esto está bien, esto me gusta, pero... Eso es lo que no querés. Y eso me cansa. Yo te digo, para ser muy claro, yo era un tipo que tenía muchísimo protagonismo en la Cámara de Diputados, al punto que al día de hoy muchos vienen y me dicen, che, no hablas más. Yo desde agosto del 23 que perdimos, no di un discurso más en la Comisión de Presupuestos, en el que voy, participo, escucho, opino en lo técnico, le llego a José Luis Esper los comentarios, la ley bases trabajé un montón, hice un montón de trabajo, pero ¿por qué no tengo un discurso político? ¿Por qué no hablé más en la Cámara? Porque no hay un proyecto político. O sea, hay un oficialismo que tiene sus representantes que lo defienden, al cual yo puedo apoyar o disentir en alguna política, y lo hago con el voto, y una oposición. Por supuesto uno puede matizar, yo digamos, no digo, hay un montón de gente digamos, del PRO que habla, y lo digo bien, pero el punto central es quiero decir. Uno está en la Cámara de Diputados para defender básicamente un proyecto de país. Hoy hay 2 proyectos de país sobre la mesa, solamente. Uno es el proyecto de Milei, que yo llamo el partido del mercado. El otro es el proyecto de kirchnerismo, que Milei y yo llamamos, Milei llama el partido del Estado. Yo creo que falta el partido de la gente, digamos, ¿no? El partido de los ciudadanos, pero bueno. ¿Y vas a hacer algo en función de eso? ¿Vas a armar algo, una tercera posición?
tercera posición es... Bueno, No, pero está muy bien, está muy bien. Digo, yo también hablo de la tercera posición. Un tercer lugar. Suena setentita porque en la tercera posición, los que somos más grandes que vos, pero sabemos, la tercera posición era el peronismo, que decía ni yanqui ni marxista peronista, es muy gracioso. Ahora hay una tercera que no... La tercera posición ahora suena raro. Yo creo que estamos en sociedades muy polarizadas. La Argentina está muy polarizada y ahora con la condena a Cristina parece que reverdeció. Pero también uno tiene que apostar a la madurez, porque si uno se va a dejar llevar sistemáticamente por las tendencias y las modas y las redes sociales, que además pueden pasar de moda, porque así como pasó de moda el Facebook y después se fue a Instagram gente, después los políticos están en TikTok, pueden pasar de moda. Lo que quiero decir es, creo que Argentina se merece tener distintas opciones, si vos querés más de centro, más moderadas, que puedan concebir la democracia y la política con un poco menos violencia y más diálogo para construir políticas de largo plazo. Creo que eso se puede armar. Hoy no lo veo como proyecto político. O sea, el PRO para vos ya fue. El PRO Juntos por el Cambio fue. El PRO fue. Juntos por el Cambio fue. El PRO fue. Hay que armar un partido político nuevo que tenga algunas cosas que tenía el PRO, que tiene que ver con la institucionalidad y con el centro, y hay que armarlo de cero. Bueno, yo creo que el PRO fue es una frase muy dura, que no la voy a hacer propia porque si no me van a matar, pero además creo que no es así. O sea, yo te lo estoy preguntando. Sí, igual, sí, no, exactamente, no, mi respuesta es no. Pero no murió el PRO. No murió el PRO, pero el PRO tiene que ser parte de algo nuevo, digamos, ¿no? O sea, yo creo que ahora entiendo. La gente no va para atrás, digamos, ¿no? Entonces vos tenés que juntar los ADN de distintos partidos políticos, distintos dirigentes, o de nuevos dirigentes, nuevos candidatos o candidatas, o sea, es una gran candidata en cualquier espacio. Wow. Sería un lujo, pero bueno, no, cuando haya proyecto. No, lo que digo es, y armar, sí, yo creo que colores nuevos, caras nuevas e ideas nuevas. Pero no solo por una cuestión de marketing electoral, creo que hay que renovar el debate, hay que despabilarse un poco, hay que salir de la antinomia kirchnerismo-antikirchnerismo. Ya está, ya le ganó Milei, nosotros le ganamos una vez, después nos ganaron por varias razones podemos analizar. Volvieron más o menos, porque Cristina volvió escondida en la vicepresidencia, lo que sea, hicieron un desastre. Yo creo que la gente ya le picó el boleto. Es muy difícil que se vuelva algo parecido. El otro día lo veía Máximo diciendo, no, pero Alberto no es nuestro. Pero escuchame, si eran todos los del gobierno, están en la política. Y Sergio Massa fue el último ministro de Economía, que fue una intervención casi del kirchnerismo para ponerlo a Massa ahí, porque de Cristina, digamos, para sacarlo a Guzmán, ¿te acordás? O sea, Alberto no, y Massa no, pero si Massa está con vos y va a ser candidato con el kirchnerismo. Quiere decir, esa idea de que Alberto no es lo nuestro fue un error de la historia y bueno, yo creo que la gente eso no lo cree. No asumir que claro, fue una elección, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que ese rol histórico de enfrentarlo y poner un límite a un kirchnerismo hegemónico, estoy hablando del kirchnerismo del 2011, ¿no? Con Cristina 54% de los votos, el vamos por todo. Ahí el PRO se pone, empieza a buscar alianza y una alianza táctica nos llevó a estar con Sergio Massa en el 2013 cuando él era antikirchnerista para evitar la reelección indefinida de Cristina. Y bueno, y después se armó Juntos por el Cambio. Ese rol ya está cumplido para mí. Y ese era el motor en ese momento. Sí, ¿Cuál sería el motor ahora para vos, para volver a hacer política en un espacio donde vos decís que estaría el PRO, pero sería otro espacio? Sí, yo creo que... Digo que el PRO tiene que estar porque es un partido moderno, tiene muy buenos dirigentes que gestiona la ciudad de Buenos Aires, que ha hecho transformaciones, pero tiene que ser algo más amplio, porque si no, digamos, algo muy sectario. Como decía recién, yo creo que hoy hay dos ofertas electorales que están muy paradas en los extremos. ¿Qué digo extremos? En un lugar, digamos, hay una agenda macroeconómica por ahí que yo comparto en algunas reformas muchas reformas está haciendo el gobierno de Milei, que eran necesarias para la Argentina, pero está parado en un extremo ideológico. En muchas cosas. Es reaccionario en muchas cosas sociales, que le puede gustar más, menos a la gente, qué sé yo, y tiene una mirada extrema de lo que hay que hacer con la economía. Básicamente, digamos, lo que está diciendo el gobierno en muchos temas genera
digamos, posiciones muy extremas, no importa, no quiero entrar en los detalles. Y del otro lado el kirchnerismo, que es la antinomia de esto. Y acá hay un problema grande que va a tener la Argentina y el gobierno de Milei, que basado en la historia y en la experiencia de Macri, que es, si la alternativa a vos es destruir todo y que vuelva el kirchnerismo, esto no va a despegar nunca. Y yo te digo algo, yo quiero ver cómo en el contexto histórico que tiene Argentina, que es espectacular para desarrollar la minería, la energía eólica, todas las posibilidades que tiene Argentina, que son enormes, quiero ver si la tasa de inversión argentina va a despegar en este contexto de incertidumbre política. Y la incertidumbre política es hija de dos discursos extremos, digamos, porque tampoco el discurso de Milei, por más que sea pro mercado y todo, exacerbado y digamos, por momentos un poco fuera de escala en algunas visiones ideológicas o incluso al rumbo que quiere llevar a la economía, hacia la dolarización, porque lo ha dicho Milei hace 2 semanas en España, dijo voy a cerrar el Banco Central y dolarizar. Eso genera duda entre los inversores. Como genera dudas entre los inversores de Estados Unidos el liderazgo de Trump, digamos, ¿no? Y del otro lado el kirchnerismo, que es la antítesis de eso. Entonces, es muy difícil que un país genere previsibilidad, inversiones de largo plazo, empleo, cuando cada vez que digamos, generas un empleo. Lo que pasa es que el PRO o Juntos por el Cambio, cuando estuvo en el gobierno, tampoco pudo lograrlo. No. Finalmente. Entonces, no sé cómo Juntos se puede creer, en qué se puede creer desde te lo digo desde un lugar como sí, ciudadana, ¿no? Sí, no, es así. Yo lo entiendo la institucionalidad, entiendo la moderación, entiendo el equilibrio, entiendo la previsibilidad, entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Sí. Pero todos esos dirigentes que estuvieron y que tenían que poner un rumbo en el país, finalmente no lo pudieron hacer. Entonces, también la gente cree o no cree en eso de nuevo, ¿no? No, es lógico eso. Yo tampoco digo, yo no digo que con la institucionalidad se come, se cura y se educa. Pero tampoco creo que con el equilibrio fiscal se come, se cura y se educa. O sea, no alcanza. Las sociedades son mucho más complejas, los desafíos son mucho más complejos. La gestión del Estado es muy compleja en distintas áreas. No es que voy a dinamitar el Estado y digamos, pasa que el debate hoy es muy maniqueo. Digamos. Entonces vos tenés a Cristina diciendo solo lo único que tenemos que hacer es aumentar el gasto público y del otro lado lo único que tenemos que hacer es bajar el gasto público. Bueno, sí, pero la sociedad pone un gasto público, digamos, donde te permita tener educación, ruta de salud, digamos, con una presión impositiva razonable y una gestión del Estado muy profesional. Entonces, obviamente, por eso la alternativa no tiene que ser Juntos por el Cambio. No sé cuál va a ser la alternativa. No sé bueno, si pero vos estás pensando en una alternativa. Yo creo que hay un grupo de dirigentes jóvenes y algunos con experiencia, que son gobernadores, que están replanteándose, digamos, qué le vamos a ofrecer a la sociedad. No sé quién lo va a liderar, cómo va a ser. Lo que sí creo que va a ser muy bueno para la Argentina, pero sobre todo para este gobierno, que la alternativa al gobierno no sea el extremo del kirchnerismo. O sea, no nos podemos permitir eso, que si la gente se desilusiona, ya habíamos visto que la gente se desilusiona porque puede haber crisis económica, porque no le llegaron los beneficios de la reactivación, por el consumo masivo, por lo que sea. Digamos, hoy estamos en una etapa inicial del gobierno, pero vamos a suponer que en 4 o más años la gente se cansa y la única alternativa que tiene en la góndola a esto es el retorno del kirchnerismo, que es otra vez el cepo, otra vez los impuestos, otra vez la militancia partidaria dentro del Estado, otra vez la ANSES para que sea una unidad básica de la cámpora. Si esa es la alternativa, nadie va a venir a invertir a la Argentina. Entonces, yo creo que a la Argentina le podemos hacer un gran favor si podemos construir una alternativa. Ahora, esa alternativa no tiene que ser, yendo a tu pregunta, ni volver al pasado de Juntos por el Cambio, recrear eso, digamos, que fue una experiencia fallida, básicamente porque porque lo que buscaban, que como vos me dijiste al principio, porque cerró en lo económico. Cambiar. Digamos, ¿Por qué? Y Mariana cerró en lo económico. O sea, el diseño del plan era inconsistente. O sea, se dijo vamos a financiar el déficit fiscal hasta llegar al equilibrio en 10 años y en un momento se cortó el chorro y el plan económico voló por el aire. Pero digo, eso fue una experiencia. Quiero llevar un poco al hoy también, pero sí, termina con eso. Y cierro con esto. Yo creo que no puede ser la institucionalidad la oferta electoral, sino darle soluciones a la gente. Aprender de los errores. De los errores y darle soluciones a la gente. O sea, yo creo que en algún momento la sociedad puede llegar a sentir que hay 2 personas que se gritan, digamos, Cristina y Milei, digamos, que
que se tiran con libros del siglo XIX, ¿viste? Uno Marx, el otro Hayek, qué sé yo, pero las soluciones no llegan. Digamos, las únicas soluciones son la infraestructura que falta, la integración inteligente al mundo, la gestión del Estado en un montón de temas, no hay patentes en los autos. No digo que el gobierno lo esté haciendo mal, digo que hay que crear una alternativa para que la alternativa al mileísmo no sea el kirchnerismo, porque eso es malo para Argentina, malo para el gobierno, creo yo, y malo para los argentinos. Quiero hacerte algunas ahora sí preguntas que tengan que ver con tu saber. Bueno. También tu saber es político, pero con tu saber inicial, que es la economía, y tiene que ver con que lo fiscal, el equilibrio fiscal parece estar ordenado, la inflación está controlada, pero Argentina tiene muchas historias de crisis, ¿no? ¿Por qué funcionaría esta vez? ¿Por qué esta vez sería diferente? Porque vos haces como un recorrido de todas las crisis que hubo un poco para entender, ¿no? Y ¿por qué esta vez podría ser diferente? ¿Y qué se necesitaría para que fuera diferente? ¿Qué falta? Sí, yo creo que esta vez puede ser diferente en términos de lograr la estabilización inflacionaria, que Argentina ha tenido muy pocos éxitos en materia antiinflacionaria desde el siglo XX para acá. Una fue el plan de convertibilidad, que logró tener una política cambiaria consistente y un equilibrio fiscal, sobre todo en los primeros años. Después fracasó. Después, no es que fracasó, 10 años después colapsó, porque se mantuvo muy rígida el 1 a 1, cuando el dólar se devaluaba, el dólar se apreciaba en el mundo, el resto de las monedas se devaluaban, Argentina devaluó, voló por el aire. Hoy también hay equilibrio fiscal, que es un poco el pilar fundamental de la inflación, de la desinflación. ¿Yo qué creo? Yo creo que la política de estabilización inflacionaria está relativamente consolidada. Aun cuando haya que hacer correcciones cambiarias, suponete el próximo año, si el tipo de cambio flota, después las elecciones, porque faltan dólares, el gobierno tiene que acumular reserva, hay toda una discusión si esto se va adelante o después de las elecciones, como siempre. Aún en ese escenario yo creo que la inflación va a empezar va a seguir, digamos, relativamente baja, y a pesar de la corrección cambiaria puede haber una joroba en términos inflacionarios y después bajar, porque los pilares que son el equilibrio fiscal y un banco central más saneado ya se lograron. Yo creo que el desafío ahora de Argentina es que crezca la economía. Una cosa que recupere después el golpazo que se dio el año pasado, después de la devaluación del 100%, y otra cosa que crezca de manera sostenida. Para que crezca de manera sostenida se requieren muchas más cosas. Yo siempre hago en mis charlas una comparación con los primeros años de la convertibilidad, que fue un verdadero milagro en términos, no el final de la convertibilidad, que lo que todo el mundo recuerda que es el 2001, pero la estabilización de Menem Cavallo 91, 97, si vos querés, 96 que se va a Cavallo, que fue un boom, digamos, un boom de inversión, un boom de modernización, etc. Y había condiciones muy distintas a las que hay ahora. Primero, un sistema bipartidista de centro moderado. Menem, y del otro lado la opción era de la Rúa, el radicalismo que comía con cuchillo y tenedor. Entonces no había opciones extremas, no es que venían los bárbaros. Segundo, consenso de Washington. Estados Unidos, ahora tenés a Trump cerrándose. El consenso de Washington era aperturista. Llevamos inversiones extranjeras. Hoy más bien es todo friendshoring, nearshoring, toda la geopolítica de las inversiones. Tuviste un proceso de modernización económica enorme, digamos, ¿no? Tenías un dólar bajo, eso subió los salarios en dólares, pero al mismo tiempo bajó el costo de capital. Entonces perdieron las industrias trabajo intensivas, textiles, calzados, y ganaron las capital intensivos, energointensivas, siderurgia, aluminio, automotrices. Entonces, cuando vos mirás los números de la convertibilidad, hubo perdedores en los primeros años, pero hubo muchos ganadores. ¿Qué quiero decir? Hubo condiciones que hoy no están. La primera es la política, por eso yo vuelvo a lo que hablamos antes. Me parece que este sistema político inestable, bipolar, es un mal sistema para atraer inversiones, más en un país como Argentina. O sea, el tema es la política. El gran tema es la política. Tampoco tengo una solución, estoy dando un diagnóstico. Sí. Si tuviera la cura a este problema, no la tengo. Uno puede decir, bueno, que aparezca una tercera posición que permita equilibrar el sistema político para que la opción a esto no sea el otro extremo. Eso es fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Pero hay condiciones, digamos, había mucha infraestructura, mucha inversión extranjera directa, mucho proceso de privatizaciones que llevaron de Entel al Movicom en aquel momento. Los departamentos se vendían con un teléfono adentro porque valían más caros si tenían el teléfono, tenían una línea fija. Pasamos a tener, o sea, una gran modernización.
Claro, entonces, ¿qué quiero decir? Faltan muchas condiciones para que la economía crezca. Y ese es el gran desafío de lo que viene, la gestión. Creo que el gran logro de Milei es la estabilización macroeconómica, y eso nadie se lo va a poder negar. Creo que el desafío de crecer, y de crecer de una manera, digamos, difundida a todos los sectores de la sociedad y que lleguen los beneficios, es una agenda mucho más pesada y profunda que todavía ni siquiera la empezamos. Y además se necesitan las reformas impositivas, laboral, previsional. Que incluyen esas, exactamente. Y para eso se necesita política también. Se necesita política y diálogo. Si tu diálogo es, si lo que vas a lograr es un Congreso totalmente polarizado, como va a surgir, por ejemplo, de las elecciones de ahora, dinamitando el centro, yo siempre digo, vos podés tener un sistema político hegemónico. Y bueno, si es hegemónico, Milei tiene 60% del Congreso o gobierna por DNU, perfecto, y haces tus políticas. Ahora, si no tenés eso, digamos, vas a necesitar diálogo. Necesitar diálogo implica dialogar con los que piensan parecido. Y un poco la política del gobierno ha sido liquidar a los que piensan parecido, ¿no? Entonces, obviamente, va por la hegemonía, que es la tentación de cualquier político, digamos, ¿no? Pero yo veo muy difícil que vos puedas lograr hegemonía en este sistema de partidos fraccionados. Yo creo que va a haber mucho más fragmentación, con lo cual se va a necesitar diálogo. Y el segundo tiempo, el Congreso va a ser, creo, muy distinto de cómo se va a parar, digamos, cómo se van a parar los gobernadores. Hay mucha voluntad de reformas, de apoyar al gobierno, pero también hay voluntad de que las distintas fuerzas políticas puedan convivir dentro de un espacio, no desaparecer, ¿no? Entonces, y acá voy al punto de las reformas. Esas reformas que son fundamentales requieren diálogo y requieren política. Y el gobierno va a tener que decidir, digamos, ¿no? Si sigue con este formato Twitter, digamos, de hacer política, entonces a veto muero, a veto mato, digamos, ¿no? O si va a una cosa más dialoguista, donde tiene que sentarse a conversar con tipos que administran, que son los gobernadores, con espacios que no son del gobierno, pero que están relativamente alineado con una Argentina moderna y en crecimiento. Y creo que esta es una decisión política del gobierno. Hoy por hoy el formato al cual va el gobierno es antagonizar con el kirchnerismo, y ahí vas a encontrar más bien, yo diría, la Argentina bloqueada, que es la Argentina del bloqueo que hablaba Pacho Donel del siglo pasado, digamos, dos fuerzas antagónicas o dos movimientos sociales o políticos antagónicos chocando permanentemente y bloqueándose a sí mismos. Gracias, Luciano. Un placer. La verdad que te hice hablar de todo. Sí, me hiciste hablar de todo, incluso de cosas que no quería hablar. Buenísimo. Luciano La Espinaca en Mariana Entrevista. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.